cuando educar es confundir. Es que ricasco. Bueno, en primer lugar, aunque yo suelo decir que los títulos no importan, en este caso sí quiero decir que, aparte de psicóloga clínica, soy educadora sexual y sexóloga. Y lo quiero aclarar porque cuando vas a hablar de algo es importante que las personas sepan que no tienes ningún tipo de prejuicio en contra de una educación sexual. Últimamente a mí me han preguntado por qué estoy tan reactiva en contra de esta educación sexual integral que se están imponiendo ya en los colegios. Cuando vemos los objetivos, aparentemente no hablan de otra cosa que no se haya hablado en la educación sexual a lo largo de muchos años, de la importancia de la igualdad, del no sexismo, de que haya un respeto, de que haya una aceptación de la corporalidad, de las diferencias, de las diferentes orientaciones o identidades. Todo esto es algo que se ha dado en todas las educaciones sexuales, pero en los últimos años se han ido viendo cambios notables, notorios y muy preocupantes. El primer libro que yo escribí, Amor o Miedo y otras paradojas de nuestro tiempo, era un ensayo en contra del diagnóstico de dependencia emocional. Yo recuerdo que en un instituto se estaba haciendo un curso de educación sexual en contra del supuesto amor romántico, porque era el principio, parece ser, de las relaciones de maltrato, de las relaciones tóxicas. Esta parte del ágape, ¿no? El amor en el que yo idealizo a una persona o admiro a una persona, o el filia, es el que yo soy capaz de hacer algo de una forma incondicional, este amor que generalmente tenemos los padres hacia los hijos. Yo hice aquel ensayo porque en la consulta veía personas que estaban muy confundidas y que se les estaba generando muchísimo miedo a crear vínculos emocionales. Se decía, ama y no dependas, tienes que tener libertad sexual, pero tienes que tener mucho cuidado de no depender. Y entonces yo veía que las personas tenían unas intimidades llenas de paranoias y vivían abandonándose mutuamente para demostrarse que no necesitaban al otro. Es curioso, yo en este ensayo hablaba de que era como una especie de anorexia emocional que se estaba propagando entre los más jóvenes. Por un lado se les decía que para ser libres tenían que tener relaciones sexuales, pero esas relaciones sexuales tenían que ser con una distancia de seguridad, no va a ser que se vincularan en exceso. Evidentemente, las personas no podemos no influir, no podemos no educar, pero yo recordaba qué campaña se hizo, por ejemplo, cuando se quiso hacer que las mujeres empezaran a fumar y se quería que fueran, bueno, consumidoras de tabaco. Se hizo con una gran facilidad. Salía una mujer fumando y se le decía, ¿quieres ser libre? Y evidentemente, ¿quién no quiere ser libre? Cuando yo creo que fumar me hace libre, ¿no? Si yo tengo 12 años, 13 años, 14, y me dicen que hay algo que me hace libre, me están empujando a hacer ese algo. Cuando se educa en los colegios en la libertad sexual, pero se les dice que la libertad sexual tiene que ser esa no necesidad de vinculación emocional, la pregunta es, ¿hacia dónde estamos llevando a los más jóvenes? Bueno, esto fue mi primer libro y hablaba de los muchos problemas que se estaban dando en las intimidades de las personas. Este libro lo hice hace años y el otro día una chica me decía cómo podía haber sido que hubiera leído tantos libros de independencia emocional o de dependencia emocional, hasta que alguien le explicaba que en la propia pirámide de Maslow se habla de las necesidades emocionales como necesidades que tenemos todos los humanos. Es decir, no hay nadie que no tenga una sana dependencia emocional.
Que yo me quede en una relación de maltrato no quiere decir que dependa emocionalmente. ¿Cómo voy a quedarme en una relación en la que emocionalmente no se me da nada y se me quita todo? Yo no me quedo porque tenga una dependencia emocional. Me puedo quedar porque tengo una adicción a la epinefrina, me puedo quedar porque tengo miedo a la soledad, me puedo quedar porque soy una persona que tengo una expectativa y no soy capaz de renunciar a ella, me puedo quedar por muchas cosas. Pero sería como pensar que yo estoy intentando comer hierro porque tengo una dependencia alimentaria. Pues si el hierro no alimenta, estaré por otras cosas, pero no por una dependencia alimentaria. Hoy en día, la educación sexual e integral ha ido muchísimo más allá y la ideología no solamente genera un miedo al vínculo. Ahora hay una peligrosa masculinidad, una peligrosa desigualdad y se nos venden varias realidades. En primer lugar, esa ideología de género en la que se dice que el sexo y el género son radicalmente cosas que no tienen nada que ver, totalmente diferentes y distintas, que el género es un constructo y se nos quiere liberar de ese constructo. Si lo que quieren decir es que no podemos soportar el sexismo, las desigualdades, yo creo que no hay nadie hoy en día equilibrado y normal que no tenga esto clarísimo. Yo creo que esto lo hemos superado todos. Tenemos que ser iguales en derechos, aunque seamos evidentemente distintos o diferentes en aspectos físicos, emocionales o mentales. Cada persona puede ser de una determinada manera. Pero cuando ellos quieren de alguna forma liberarnos de este constructo de género, en realidad empieza a haber cosas muy peligrosas para nuestros hijos. Yo siempre pongo un ejemplo. Decía Aristóteles que no hay respuestas inteligentes a preguntas incorrectas. Ahora a los niños, a partir de los 0 años, se les puede preguntar si se sienten niña o niño. Y se les explica que uno puede ser una niña con pene o un niño con vagina. ¿Existe la disforia de género? Claro que existe. Pero cuando yo a un niño pequeño le digo esto, lo único que estoy haciendo es generarle una confusión innecesaria. ¿Por qué os digo esto? En la sexología, cualquier sexólogo sabe que la primera época de la infancia, un niño de 1, 2, 3, 4 años, los que tengáis hijos, hijas, es muy probable que lo hayáis visto, un niño se identifica o una niña se identifica con su rol, es decir, se pone un disfraz de Superman y dice yo soy Superman. Se pone una vestimenta de bailarina y dice yo ahora soy bailarina. Es decir, se identifica con aquel rol que tiene. Por esa razón, si a un niño de 3 años tú le vistes de niño, puede decir que es niño. Si le vistes de niña, de repente le dices ¿y ahora tú qué eres? Y te puede decir que es niña. Pero sobre todo, lo que tenemos que saber es que cuando yo creo que tengo que ser de una determinada manera para ser niño o tengo que ser de una determinada manera para ser niña, se me está empujando en algo sexista. Algo que hay que advertir es que el gobierno vasco en 2016 sacó una guía para la integración de las personas trans y en esa guía decía, si un tutor o tutora ve a un alumno o alumna teniendo conductas que no se corresponden con su sexo biológico, debe notificarlo al director, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que esto es una premisa totalmente sexista de la que supuestamente estábamos liberados. Es decir, yo veo a un niño que a lo mejor quiere jugar con muñecas, que a lo mejor tiene más feminidad porque es más dulce, es más sensible y creo que por la integración de los niños trans yo tengo que hablarlo y tengo que notificarlo. Esto es un paso atrás. ¿Por qué? Porque si yo veo a un niño que puede tener estos valores o que puede tener estas preferencias, ¿por qué tengo que prejuzgar que esto es un niño o es una niña trans? ¿Qué ocurre cuando yo prejuzgo? El experimento Rosendahl, que si algunos sois profesores, etcétera, seguramente que lo sabréis porque es muy interesante, en un colegio se hizo un experimento sin que los profesores supieran que estaban sufriendo este experimento.
Se pidió las calificaciones de los alumnos y se cogieron a los alumnos peor calificados y se hicieron unas baterías de inteligencia y entonces se les dijo a los profesores que aquellos niños que eran peor calificados, bastantes de estos niños, eran niños inteligentísimos de altas capacidades. Cuando los profesores tuvieron el prejuicio de que aquellos niños que tantas veces habían suspendido en realidad eran niños terriblemente inteligentes, la teoría de que estos niños eran terriblemente inteligentes hizo que su conducta, su comportamiento, su manera de relacionarse con ellos cambiara de una forma tan impresionante que los resultados de estos niños cambiaron y empezaron a ser muy notables y muy notorios. Es decir, pasaron de suspender a sacar muy buenas calificaciones. A esto en psicología se le llama la teoría autocumplida o el efecto Pygmalion. Imaginaros qué es lo que puede ocurrir cuando yo creo que un niño cuando dice, se pone vestido de niña y dice yo soy niña, yo pienso que es un problema de identidad de género y por lo tanto yo creo que hay que ayudarle a hacer esa transexualización. Como yo tengo una teoría y mi teoría condiciona, como decía Einstein, la observación y mi teoría crea un efecto Pygmalion en los niños, yo estoy empujando a los niños a que caigan en una idea de que hay que entrar en una transexualización. Hoy en día lo que está ocurriendo, algo terrible, es que ya hay países en los que si un psicólogo advierte de que un niño que dice ser niña o una niña dice ser niño, esto puede ser simplemente algo que en el 80% de los casos remite de una forma espontánea y hay estudios que lo dicen, pero sin embargo con esta nueva educación sexual integral, esta ideología de género, lo que se nos dice es que si yo soy un sexólogo y digo esto, que es lo que sabemos todos, que hay estudios, que hay casos, si digo que esto no tiene por qué ser una disforia de género, a mí me pueden demandar, y hay países en los que ya está ocurriendo, y me pueden acusar de que estoy haciendo una terapia de conversión, aquella terapia que sufrían las personas homosexuales de electroshocks para que cambiaran su orientación. Lo que se nos dice es que tenemos que hacer una terapia afirmativa, es decir, que es aquella terapia en la que un niño se autodiagnostica simplemente porque tiene unos valores o unas conductas y le hacen pensar que eso es algún tipo de problema. Y os voy a poner un ejemplo, que yo a mi hija le he pedido permiso, y os voy a poner el ejemplo que me pasó a mí en la infancia. Yo era muy chicazo y yo recuerdo la primera vez que fui a una iglesia y vi a un cura hablando y me encantó lo que estaba diciendo. Así que yo cuando salí de la iglesia le dije a mi abuela que yo quería ser cura. Mi abuela evidentemente me dijo, cariño, no puedes ser cura porque tú eres una niña, entonces tú si quieres ser algo tienes que ser monja. Yo le dije a mi abuela, ¿y las monjas también pueden decir esto en la iglesia? Pues no, cariño, las monjas tienen que rezar, no, pero esto del púlpito es para los curas, que tienen que ser niños. Bueno, pues yo renuncié. Y entonces, una vez viendo una película, vi como un indio saltaba un caballo, iba a galope, y entonces yo dije, ya sé lo que quiero ser, yo quiero ser indio. Cuando había aquellos vaqueros e indios de plastiquito, y yo estaba jugando con mi hermano, y entonces yo le dije, yo de mayor voy a ser indio y voy a montar a caballo, y mi hermano me dijo, no, los indios montan a caballo, pero las indias no. Tú fíjate en todas las películas y las indias ya verás que no montan a caballo. Así que bueno, pues me empecé a fijar, y efectivamente cada vez que veía una india y me fijaba, nunca jamás subía a un caballo. Bueno, así que la tercera vez vi a Heidi, me aseguré que te llevaba falda y dije, bueno, pues yo quiero ser Heidi, ya lo tenía aquello muy claro. Esto es, bueno, porque yo soy un poco lenta y entonces pues yo tardé lo de 3 veces para decir, bueno, pues yo quiero ser esta que por lo menos esté ahí en los praos con los animalitos. Mi hija, cuando era chiquitina, tenía una camiseta de Aduriz y me imagino que era porque le gustaba muchísimo jugar al fútbol y también porque nosotros cuando veíamos un partido decíamos que Aduriz era muy limpio en el juego, era buen compañero, era elegante y como nos gustaba Aduriz, pues la niña decía que ella quería ser Aduriz, le gustaba jugar al fútbol y veía clarísimamente que nosotros admirábamos a Aduriz. La primera vez con 4 años que fue al colegio y dijo, yo soy Aduriz, un compañero de clase le dijo, tú no puedes ser Aduriz porque Aduriz es chico y tú eres chica. Así que mi hija resolvió muy rápido y me dijo, mamá, soy chico. ¿Y por qué eres chico? Pues porque Aduriz es chico y yo quiero ser Aduriz y soy chico.
Mi hija lleva diciendo que es chico, pues 4 años, 5 años, 6 años. Es una cosa que ocurre muchas veces porque tú quieres un rol. Es decir, a ti no te gustan los juegos de las niñas, a ti te gusta jugar a fútbol y como tú no seas como los chicos, no te dejan jugar a fútbol. Esta es la realidad. Así que cuando un niño dice que es niña porque le gustan los juegos de niña y creemos que es un problema de disforia de género, y entonces el tutor habla con el director con los padres con estos psicólogos de terapia afirmativa que probablemente quizás no tengan, no sepan que puede haber muchísimas casuísticas que no tengan nada que ver con disforias de género, es probable que se le facilite al niño esa transición hacia el cambio de orientación de sexo, de identidad de género. Fijaros qué grave es que en lugar de dejar algo, ¿no?, y entender que puede ser transitorio, en lugar de dejarlo estar, podemos caer en dos conductas opuestas y ambas son igualmente nocivas. Yo puedo decir, tú no eres un niño, eres una niña, ¿cómo dices eso? Tú no ves que tú tienes vulva porque los niños tienen pene. Yo puedo hacer todo esto y entonces ¿qué ocurre? Que cuanto más insisto, yo voy a crear más resistencia en esa niña. Es decir, hay muchísimas personas que han hecho la transexualización porque cuando había simplemente un problema de identidad con el rol, hubo tanta resistencia, fueron de alguna forma tan hostigados, tan obligados a ser algo que entraron en resistencia. Yo como sexóloga hay veces que cuando voy a los colegios y estamos hablando de cómo motivar, por ejemplo, a los alumnos, yo suelo decir que yo voy a hablar de algo que funciona desde el deseo y desde el placer, y entonces yo digo, imaginaos mi pareja que no es una mala persona, no es un mal hombre, no va a hacer nada malo. ¿Qué tendría que hacer esta persona para que yo no tenga ninguna gana de tener relaciones sexuales? Y algunas, como en educación la mayoría son mujeres, se ríen porque lo único que hay que hacer para crear una resistencia es la insistencia. Entonces, cuando yo insisto en que tú tienes que ser chico, tienes que ser chico, tienes que ser chico, o tienes que ser chica, tienes que ser chica, o tú tienes que dejar de jugar a muñecas porque tú eres un chico, o tienes que dejar de jugar a fútbol porque tú eres una chica, lo único que generamos es un problema de resistencia por insistencia. Pero por otra parte, decía Paracelso que la dosis está el veneno, están los otros que no dejando a cada niño que sea lo que quiera ser, que se comporte como se quiera comportar, lo convierten todo en una disforia de género donde no la hay, simplemente hay una preferencia de juego, yo me identifico más con los niños porque, bueno, me gustan los juegos de los niños, o me identifico más con las niñas porque me gustan los juegos de las niñas. Es decir, somos una sociedad en la que el problema somos los adultos. Y con estas educaciones sexuales estamos trasladando nuestra estrecha mentalidad a los niños. Les hacemos preguntas para las que no están preparados. Sería como si yo le pregunto a un niño a quién quiere más, si a papá o a mamá. Es decir, hacemos que los niños sean como muñecos rotos, con los ojos mirando hacia adentro, tratando de analizar si es niño o es niña, si se siente niño o se siente niña. Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es respetar lo que hacen sin hacer que se diagnostiquen, es decir, sin hacer que se tengan que colocar una etiqueta. Esto en cuanto a la identidad de género, algo que ocurre muchas veces es que incluso se juega con el miedo, es decir, si un niño se siente niña y no le ayudamos a ser niña, entonces luego puede autolesionarse. Y algo que todos tenemos que saber es que las personas que han hecho la transexualidad, tenemos dos datos importantes. Ya hay 6.000 niños que han fallecido por hormonarse, por los bloqueadores hormonales, y ya hay denuncias de personas que han hecho la transexualidad y están denunciando terapias afirmativas cuando eran menores de edad y cuando simplemente estaban confundidos. Y una cifra que también hay que decir es que hay más personas que se han suicidado cuando han hecho la transexualidad que antes de hacerla. Es decir, no se están mejorando los datos, no se mejora su calidad de vida. Evidentemente hay disforia de género, claro que hay disforia de género, siempre ha habido disforia de género y los terapeutas hemos tratado las disforias de género, pero nos hemos asegurado
que realmente aquello era una disforia de género, que no era un problema de rol, que no era una dismorfofobia, que es cuando yo no me identifico con mi cuerpo, pero ahora me opero los pechos, luego ahora ya tengo los pechos, pero creo que el problema es mi nariz, me opero la nariz, pero creo que mi problema son los pómulos, me opero los pómulos. Es decir, yo puedo tener un problema con mi cuerpo y estar permanentemente operándome, y solamente cuando yo termino me doy cuenta de que mi problema no era mi género, no era si yo era hombre o mujer, mi problema era algo muchísimo más interno que yo cargaba conmigo. Y esto es lo que en la educación sexual integral en la actualidad no se está valorando. Algo que yo he traído aquí apuntado porque yo creo que a veces hay que hablar de datos concretos. Hay unos programas que ya se están, se están llevando a cabo en Navarra con ejercicios concretos y yo recuerdo, pues acaso cortan el vídeo, que he estado haciendo cursos de educación sexual y he dirigido un instituto donde se ha hecho sexología y psicología. Y mira, por ejemplo, hay una ficha en niños de 0 a 6 años, donde se dice que se va a cultivar la autoerótica. Fijaros que cultivar, ¿no? Cultivar es cuando yo quiero que algo surja, que algo fluya. Y la autoerótica es algo espontáneo. Sería como si las personas pensáramos que yo tengo que hacer que un niño se ponga de pie, en lugar de entender que para que un niño se ponga de pie, su estructura ósea tiene que estar formada y madura. No todos los niños maduran al mismo tiempo. Luego, pensar que yo me puedo poner delante de los niños y cultivar su autoerótica, de entrada es bastante peligroso porque estamos empujando en algo que debería ser espontáneo y natural. En el ejercicio lo que se dice es: ponte la mano donde te gusta y tócate donde te gusta, y después dile a tu compañero que te toque donde te gusta. Es curioso porque cuando se hace educación sexual, algo que hemos intentado siempre los educadores sexuales, es decirle a los niños que nadie les tiene que decir lo que se tienen que tocar, ni cómo se tienen que tocar, ni nadie les tiene que decir que les toquen, ¿no? Es decir, mi cuerpo de alguna forma es mi fortaleza, y lo que yo hago con mi cuerpo lo hago en mi intimidad. De entrada, hay algo que todo el mundo deberíamos de saber, quizá alguno lo hayáis conocido algún dato. Hay niños que espontáneamente o niñas que espontáneamente encuentran sus zonas erógenas y desde muy pequeños pueden tener masturbaciones compulsivas. ¿Por qué compulsivas? Bueno, porque la excitación es algo que puede llegar a ser muy adictivo, y entonces cuando lo descubren, pues pueden empezar con esa conducta de una forma irrefrenable. Imaginaos en una clase en la que yo tengo un niño de 3 años, 4 años que ha encontrado su autoerótica y le decimos tócate donde te gusta, y el niño pues toca donde le gusta. Y entonces se toca. Y luego le dice a otro, tócame ahí donde a mí me gusta. ¿Os imagináis qué despropósito? Bueno, pues esta actividad de entrada puede ser algo que parezca muy inocente, pero quita esas barreras que siempre hemos intentado que los niños tengan, de nadie te tiene que decir lo que tú tienes que hacer con tu cuerpo. Tu cuerpo es tuyo y tú decides. Y lo que sea que tú hagas, lo haces en tu intimidad. Esto, por poneros un ejemplo de una situación que se puede dar. Pero os voy a poner otro que a mí me ha escandalizado. No sé si sabréis qué es la ventana de Overton. La ventana de Overton es una estrategia para cambiar los valores de las personas dentro de una sociedad. ¿Cómo funciona la ventana de Overton? Bueno, lo que hacemos es poner delante de las personas una realidad que sea probablemente distinta a los valores que tienen. Por ejemplo, vamos a hacer un debate o vamos a explicar
que hay pueblos que son caníbales, y vamos a hablar del canibalismo, y vamos a hablar de, pues bueno, de cómo se comportaban aquellos pueblos primitivos que eran caníbales. Después, lo que se hace es, vamos a preguntar, ¿qué te parece a ti el canibalismo? ¿Te parece bien, mal? ¿Habría alguna situación en la que tú crees que podrías llegar a comer a un ser humano? La ventana de Overton lo que hace es que aquello que a un ser humano no le cabe en su cabeza, o le parece un despropósito, o le parece mal, o puede tener una resistencia, con la ventana de Overton lo que yo voy a hacer es eliminar sus resistencias, de forma que aquello que yo estoy divulgando, que yo le estoy preguntando, lo llegue a normalizar. Entonces, como perfecta ventana de Overton, a los niños de 0 a 6 años, de 6 a 12 años, se les habla del cambio de género y habla del derecho de autoconstruirte, es decir, tú puedes ser niña, tú puedes ser niño y tú te puedes autoconstruir. Este es primero el debate, yo te digo que esto es una cosa que tú puedes hacer, que estás en tu derecho, bueno. Y algo que empiezan a hacer, lógicamente, es, tras debatir al respecto, deben responder con los ojos cerrados, levantando la mano a la pregunta, ¿a quién le gustaría ser del sexo contrario? Imaginaros, con 6 años. Es decir, mi hija, la pobre, hubiera levantado la mano y esto empieza a ser un problema. La maestra o maestro hace reflexionar al grupo sobre, ¿ha habido más niños o más niñas que quieren cambiar? ¿Por qué? ¿Qué se pierden las niñas por ser niñas? ¿Qué se pierden los niños por ser niños? Es decir, hacemos que niños que no están formados, no tienen una identidad formada, no saben qué es ser realmente mujer, ni saben qué es ser realmente hombre, por los prejuicios que existan, que yo soy una niña y no me dejan jugar a fútbol, yo voy a querer ser niño. Pero esto no se va a considerar simplemente un problema de que a lo mejor hay niños sexistas que no le dejan jugar a la niña al fútbol. Se va a llevar al terreno del sexo o del género, y esta es la barbaridad que la educación sexual integral está imponiendo a nuestros hijos. Algo que todavía a mí me parece, digamos, no sé, me llama todavía más la atención. Con estas mismas edades, se dicen que vayan personas que conozcan, que puedan tener diferentes orientaciones sexuales, que vayan al centro y que digan si son homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Y después se les pregunta a los niños, ¿las personas heterosexuales están reprimiendo su parte homosexual? ¿Verdadero o falso? Fijaros qué debate para niños de 6 a 12 años. Heterosexualidad, bisexualidad y homosexualidad son formas diferentes de orientación de deseo sexual, ¿verdadero o falso? Y mira, yo suelo decir que cuando tenemos que justificar una cosa, cuando tenemos que decir algo y damos 3 razones, las 2 primeras no valen más que de calentamiento. La última es la de verdad. Que esto es un poco como si a mí me deja mi marido y me dice, mira Lourdes, yo te dejo porque tú eres mucha mujer para mí, yo creo que no te hago feliz y además es que he conocido otra. La única que es verdad es la tercera. Esto, fijaros, ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque hay que ver la tercera. La tercera, de estas 3 que os he dicho, verdadero o falso, la primera es si las personas heterosexuales están reprimiendo su homosexualidad, después la heterosexualidad, bisexualidad y homosexualidad son formas diferentes de orientación de deseo sexual, y mirad la tercera. El coito anal es la práctica sexual preferida por los homosexuales. Fijaros que hacer esta pregunta a niños de 6 a 12 años, delante de toda una clase, en una situación que no es íntima, que no es agradable, ¿a vosotros no os parecería violento? Y yo cada vez que hablo de esto os pongo en escena. Imaginaos que a vosotros mañana en vuestro trabajo van a dar un curso de educación sexual y estáis allí con vuestros compañeros de trabajo que no son vuestros amigos,
y vuestro jefe, que tampoco es vuestro amigo, os pregunta si el sexo oral es algo que puede crear más excitación o no que el coito. Y tenéis que hablar de este tema delante de vuestros compañeros de trabajo. ¿Esto os parece que es normal o es violento? ¿Por qué os digo si esto es normal o es violento? Porque luego se habla de que tenemos que eliminar el maltrato. Y cuando a mí me hacen, sin que yo pueda decidir si quiero hablar de algo o no, cuando a mí me hacen hablar de algo que me violenta, cuando me están violentando, eso es una agresión hacia los niños. Porque el niño no puede decidir si quiere hablar de esto o no, porque le están imponiendo este tipo de educación sexual. Entonces yo necesito, y por eso digo, soy educadora sexual. Es decir, mi hija tiene un libro, mi primer libro de educación sexual desde que era bebé. No puede ser que un niño no sepa, no pueda decir sus partes erógenas o que tenga pudor o timidez y que no entienda que es tan normal como una oreja, su pene, o que la vulva de su ama no es como la nariz de su ama. Pero de aquí a esta hipersexualización que están haciendo los niños, es como que estamos pasando de punta a punta. Y la punta de la hipersexualización es algo muy peligroso. ¿Por qué? Y aquí me voy a meter yo con la hipersexualización de los niños. Algo que tenemos que saber es que esta educación sexual, que dice que todos los niños y niñas tienen derecho a educación sexual y que tienen derechos de relaciones sexuales, esto que dijo la ministra de Igualdad, ¿no? Siempre que sean consentidas y no violentas. Esta frase es algo que no es inocente. ¿Por qué digo que esta frase no es inocente? Porque ya en muchos países se está trabajando para bajar la edad de consentimiento en las relaciones sexuales. Es decir, en España, si un adulto tiene una relación sexual con un menor de 16 años, incurre en delito. En Francia ya no han conseguido poner una edad en la que haya un tope y una persona adulta no pueda estar con un niño si este niño o esta niña o este adolescente ha consentido. Algo que tenemos que saber es que los abusos sexuales, evidentemente cuando abusamos de un menor, no violamos a ese menor. El abuso sexual es que yo con mi conocimiento de tu cuerpo, conquistándote, agasajándote, soy capaz de crear en ti una excitación, un deseo sexual y una respuesta sexual. Por lo tanto, cuando yo genero contigo, ¿no? este comportamiento, estas relaciones, voy a hacer que tú puedas tener un problema de adicción sexual. Sería como si un adulto le diera a un niño cocaína y como no le he obligado, bueno, pues entonces yo no soy culpable de nada y eso está ocurriendo ya, se está deseando, en muchos países bajar la edad de consentimiento sexual. Pero lo que tenemos que saber es que lo que está detrás del colectivo LGTBI, lo que está detrás, es la misma ideología de la asociación NAMBLA, que es una asociación de pedófilos que se quiere legalizar, es decir, que quiere legalizar la pedofilia, diciendo que la pedofilia no es una agresión al menor, que ellos solamente aman a los menores y que quieren relaciones siempre consensuadas. ¿Cómo vas a consensuar con un menor cualquier tipo de relación? ¿No? Es como yo voy a consensuar con este niño sus condiciones laborales. Todos sabemos que esto es un disparate, sin embargo, toda la Agenda 2030 va en esa dirección. Algo que tenemos que saber es que en la Agenda 2030, algo que ha habido detrás, ¿no? de las compañías farmacéuticas, de alguna forma es la Asociación Rockefeller, y algo que tenemos que entender es que cuando yo estoy intentando que haya tantos niños o niñas trans, hay varias cosas que yo voy a conseguir. De entrada, voy a conseguir que haya niños y niñas hormonados de por vida. Esto de entrada. ¿Por qué? Porque si yo después me arrepiento, yo no puedo dejar de hormonarme.
porque no es tan fácil como paro de hormonarme, llevo toda la vida, he hecho la transexualidad y ahora paro y ya está. No, ¿por qué? Porque yo voy a necesitar seguir en la hormonación, porque hay una especie de esterilización química. Es decir, fijaros que esto ya de entrada es dar de comer a la farmacéutica. En segundo lugar, de entrada, yo voy a crear personas estériles, es decir, no va a haber nacimientos. En tercer lugar, si estas personas quisieran ser padres o madres, van a tener que recurrir nuevamente a las farmacéuticas. Entonces, fijaros que esto es todo como si todo estuviera, no matan 3 pájaros de un tiro. Esto en cuanto a las farmacéuticas. Pero se hablaba de Rockefeller porque cuando se habla de la hipersexualidad, de que todos los niños y niñas nacen sexuados, lo que tenemos que saber es que esto viene de unas bases teóricas de un biólogo, Kinsey. Kinsey de alguna forma rompió los tabús de que de las personas no teníamos por qué tener relaciones sexuales. Venimos de tiempos de castración, el que no te podías acercar, no te podías tocar. Y ahora parece como que nos hemos ido a la otra punta, pero ¿cómo hemos llegado a la otra punta en la que parece que ahora somos cuerpo, nada más que cuerpo, genitales y nada más que genitales? Esto fue algo que consiguió este biólogo Kinsey, que estudió la sexualidad como un puro biólogo. Entonces él hizo 2 libros que fueron revolucionarios, respuesta sexual masculina y respuesta sexual femenina. Y algo que tenemos que saber es que Kinsey, en este libro de respuesta sexual masculina que revolucionó todo, se convirtió en un líder total de la nueva sexología, fue un poco como hacernos entender que los niños y niñas nacen sexuados, que tenían derechos, etc. Algo que hasta ahora no se ha dicho, es que él recurrió a informes de pederastas exconvictos e incluso llegó a contratar a pedófilos y hay denuncias que se hicieron, pero esto nunca salió a la luz. Es decir, ahí en el libro de respuesta sexual masculina en concreto hay una tabla donde en un bebé de 5 meses se abusa sexualmente de este niño durante 24 horas y se computan los orgasmos de esta criatura. Lo más terrible de todo es que ellos describen el orgasmo de los niños que han sufrido estos abusos y lo describen diciendo que grita, chilla, patalea, llora y así describen supuestamente el orgasmo. O sea, fijaros qué deleznable, repugnante, pero lo terrible no es que esto esté en un libro. Lo terrible es que los sexólogos, cuando en la universidad estudiamos a Kinsey, no estudiamos que ahí hubo pedófilos. Lo que estudiamos es que los niños y las niñas nacen sexuados y tienen capacidad y cualidad de respuesta sexual. Fijaros qué cosa más repugnante. Es decir, ¿qué se nos enseña en las universidades? Pues de alguna manera lo que los de arriba quieren que sepamos. Y si no tenemos una capacidad crítica, ¿qué enseñarán a nuestros hijos? Lo que los de arriba quieren que se les enseñe. Es decir, hipersexualizarles, adoctrinarles. ¿Por qué? En el Instituto Tavistock, que son unos expertos en la manipulación de masa, en la guerra del Vietnam hablaron de que para que de alguna forma la juventud estuviera sedada y no se rebelara, hubo un lema que todos recordaréis, que era sexo, drogas y rock and roll. Si yo lo que quiero es adoctrinar a las personas, si yo quiero una masa que no sea crítica, si yo quiero llevar a una población donde yo quiera y como yo quiera, yo tengo que incidir especialmente en los niños. Tengo que hacer que esos niños que son el futuro, la capacidad crítica de mañana, los que pueden discrepar, pueden discernir y pueden actuar, tengo que hacer que esos niños estén totalmente controlados. Sexo, drogas y en este caso reggaetón, ¿no? Y aquí estamos. Como las personas que defienden esta educación lo que dicen es que lo que tenemos que vencer es el sexismo de una sociedad y que no hay igualdad entre niños y niñas y que lógicamente tenemos que dar oportunidades. Y yo creo que todos sabemos
que a la mujer no se la dejaba votar, los filósofos hablaban de la habilidad emocional de la mujer y que eso la hacía ser una desequilibrada. Todos sabemos cómo cuando una mujer no llegaba al orgasmo, entonces era una histérica y tenía un problema, no podía ser que el hombre no supiera atinar y estas cosas. Entonces todos sabemos que es verdad que hemos vivido en un patriarcado, es verdad que una mujer si quería ir a la universidad no podía, todo eso es verdad. Pero es verdad que a día de hoy, si yo lo que hago es este tipo de educación en la que yo voy contra el hombre, hago que el hombre se sienta violento, le hago criticar su masculinidad, trato a la mujer como si fuera una víctima, ¿es verdad que con esto voy a mejorar el entendimiento de una sociedad? Pues no. Porque si yo educo a los hombres contra las mujeres y a las mujeres contra los hombres, esto decía Ortega y Gasset, que es el problema que hemos sufrido en la educación, seguiremos con una sociedad que no se entenderá. Luego no se trata ni de que los hombres entiendan que es mala su masculinidad, porque no tiene nada de malo, ni las mujeres somos unas víctimas, ¿por qué tenemos que ser víctimas? La mujer maltrata igual que maltrata al hombre, porque el maltrato psicológico, por desgracia, no necesita ejercer la fuerza. Y esto es algo que pueden padecer hombres y mujeres. Es verdad que en cuanto al maltrato físico puede ocurrir que haya más mujeres víctimas que hombres, pero probablemente en cuanto al maltrato psicológico haya más a la inversa. Lo que esta educación sexual integral olvida es que uno de los países donde ha habido más igualdad y donde se ha educado más en la igualdad y donde se ha intentado que todas las mujeres y todos los hombres pudieran acceder a los trabajos de un modo equitativo, resulta que hay algo que ellos en Noruega han llamado la paradoja de la igualdad. ¿Y por qué lo han llamado la paradoja de la igualdad? Porque resulta que un 10% de sus enfermeras son enfermeros y en un 10% de sus ingenieros son ingenieras. Es decir, que en una sociedad en la que ha habido una educación de igualdad absoluta hace generaciones, la realidad es que las personas elegimos los trabajos por algo que tiene que ver precisamente con nuestro rol, ¿no? Que es lo que yo os decía antes es que los niños se identifican con un rol, las niñas se identifican con un rol. Y algo que se sabe es que a las niñas nos gusta más cuidar, tratar con personas, ayudar a personas, y tenemos una tendencia pues, a meternos en educación, a meternos en psicología, a meternos en sexología, pues nos va más. Pero a los niños o a los hombres pues le van más las cosas, es decir, empiezan a trastear con un motor y alucinan. Y a nosotros a lo mejor eso nos parece más aburrido. Quizá el hecho de saber que nosotras tenemos una dotación genética de más neuronas espejo, eso que se necesita para empatizar con los demás, puede hacernos entender por qué tenemos una tendencia a trabajos de cuidadoras, de asistentes, de ayuda, o quizá nos haga entender por qué nosotras sí valoramos el cuidado y no entendemos que si yo me quedo criando o yo me quedo cuidando, no soy menos que nadie. Es decir, esta ideología, ¿no?, en la que... Ven. Justamente está diciendo lo que estoy diciendo yo y él no lo sabe. Es increíble, fijaros, estos hombres contra mujeres y mujeres contra hombres, ¿no? Porque hay como un prejuicio de que evidentemente hay una comunicación, ¿no?, en contra precisamente de eso, ¿no?, de que los hombres pueden tener ese rol femenino y las mujeres pueden tener ese rol masculino. De hecho, cuando se habla de la intersexualidad, lo que se dice es que los hombres y las mujeres somos una pared y esa pared puede tener diferentes tonalidades lilas. Somos ladrillos azules, ladrillos rosas. Si los pusiéramos en una pared, a lo lejos se vería un lila más claro, un lila más oscuro. El hecho de presuponer que una mujer tiene que tener solo ladrillos rosas o un hombre tiene que tener solo ladrillos azules vuelve a ser una limitación. Luego, por tanto, ¿de quién es el problema? El problema es de una educación sexista
que nos educa a los unos contra los otros, que nos dice cómo tenemos que ser, cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer, que se nos dice que un hombre, si es este hombre que es muy masculino, entonces es un hombre violento. Algo que es importante es entender que lo violento es creer que todo es violento. Lo violento es victimizarnos y poner al otro siempre como un peligro para nosotros. Lo violento es decir cómo tiene que ser cada cual. Lo violento es confundir una identidad de rol con una identidad de género. Lo violento es hipersexualizar a los niños cuando ellos no eligen el tema del que se quieren hablar, ni del que quieren hablar, ni dónde lo quieren hablar, ni con quién lo quieren hablar. Todo esto es violento. La responsabilidad que tenemos como sociedad es que nos dejen la educación de nuestros hijos. Y si alguien va a educar a nuestros hijos, que no lo hagan desde los prejuicios de personas que solamente tienen ideologías políticas, ideologías forjadas para destrozar la unidad familiar. Os comentaba antes de esto que el Instituto Tavistock supo también que el gran equilibrante de las personas era la familia. Cuando yo termino con la estructura familiar, cuando yo saco del seno familiar a los menores, cuando yo llego a convencer a los padres de que los niños tienen que estar con niños, yo me apodero de su educación, yo los hago míos, yo los adoctrino. Entonces ahora aprovecho que estáis aquí para deciros que esa idea que nos dicen de que los niños tienen que estar con niños no tiene ninguna base psicológica, ninguna. Yo vivo en un pueblo perdido, no hay ni un solo niño, ni una sola niña. Mi hija empezó el colegio con 4 años y el primer día que comió en el comedor, salieron las del comedor para decir quiénes eran los padres de una niña que había dicho: oiga, perdone, ¿me da un cacho más de melón, por favor? Era algo que no habían visto hacía años. ¿Tienen habilidades sociales? Por supuesto. ¿Saben jugar con otros niños? Pues claro. Porque cuando van con los padres, a no ser que tengan un problema, tienen habilidades sociales y los niños ven cómo se relacionan y los niños se relacionan, porque evidentemente salimos de casa. Así que todos aquellos que a lo mejor tenéis hijos, hijas y tenéis la suerte, porque evidentemente hay que poder, ¿no?, estar con ellos en casa, que nadie os llegue a convencer de que ese niño está mejor con niños. Porque cualquiera que haya tenido hijos sabe que un solo hijo para una sola persona adulta es mucha dedicación y es mucho trabajo. 2 niños para una persona adulta son casi una locura. Imaginaros 10 niños para un adulto, cuánta atención les pueden dar. Así que no es verdad que los niños tengan que estar con niños y que los niños con meses estén mejor en una guardería o con 1 año o con 2. Y esta educación sexual integral, se hace desde los 0 años. Esto que yo os he leído es de niños de 3 años, 4 años, 6 años. Así que nuestra responsabilidad es saber qué les dicen, quién les dice y sobre todo, para qué se les dice. Gracias.